Assalamu alaikum. Bienvenidos un día más al paraíso de Ramadán. El ihsan es un estado espiritual elevado, muy elevado. El profeta Muhammad lo describe así. Dice, el ihsan es que adores a Dios como si lo vieras, porque aunque tú no le ves, Él te ve a ti. Este es el ihsan. Llegar a este nivel de espiritualidad en el que pues casi ves a Allah como si lo tuvieras delante. Por otro lado, el ihsan también significa la excelencia. El profeta Muhammad dijo en otro hadith, Dios os pide el ihsan en todo lo que hagáis, es decir, la excelencia en todo lo que hagáis. Hay una relación aparte de los términos, de ser el mismo término, pero hay una relación entre estos dos conceptos del ihsan. La persona que siente que Allah la ve en todo momento es una persona que procura hacer todo acorde a la voluntad de Dios. Es decir, hacer todo de un modo excelente, como si tuviera Allah delante, Y esto se aplica a sus palabras, su trabajo, su conducta en la casa, fuera de ella, en todos los círculos por donde se mueve esta persona, cuando está sola, cuando está con la gente, cuando está observada, no observada, le da igual todo eso, porque para ella lo que importa es Allah, y Allah está presente en todo momento y lugar. Entonces, eso le exige un grado de excelencia en todo, incluso en su forma de vestir, en la apariencia, en la sonrisa, en la palabra, en todo lo que sale de esta persona se llama al-ihsan, la excelencia. ¿Por qué? Porque es un fruto y un resultado de haber alcanzado un nivel espiritual que también se llama al-ihsan. Incluso en lo invisible de esta persona, sus ideas y sus intenciones, lo más profundo de la persona, también se somete a esta regla. Porque si hay alguien que puede ver lo que pensamos y qué intenciones tenemos, evidentemente, ese es Allah. Como no hay nada que escapa al conocimiento y la observación de Allah, todo lo que hace una persona creyente o lo que debe hacer una persona creyente que alcanza este grado, lo hace como si tuviera a Allah delante. Pues imaginaros, simplemente por acercar el concepto, ¿no? La diferencia entre cuando estás solo y cuando tienes a tus padres delante. La actitud cambia. La diferencia cuando estás solo y cuando tienes delante a tu mejor profesor. La diferencia de cuando estás tú solo y cuando tienes algún referente importante en tu vida. Está delante, observándote. ¿Cómo sería tu comportamiento si tuvieras al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam delante? Pues esto es mucho más que eso. Esto es actuar como si tuvieras a Allah delante. La persona creyente no necesita la vigilancia de un policía ni el control de un jefe en el trabajo. Eso es un nivel bajísimo, que uno actúe bien solo cuando tiene alguien que lo observe o cuando tiene alguien con autoridad delante. Eso no es propio de una persona creyente. La persona creyente no adapta su conducta según quien tenga delante. Hay alguien siempre mucho más importante, muchísimo más importante, que es Allah. Pues la persona creyente todo lo que hace, lo hace por y para Dios, quien está presente en todo momento y en todo lugar, incluso en plena oscuridad. Ramadán nos inculca este valor y nos ayuda a ascender
a este nivel de espiritualidad. Si le dices a un adolescente musulmán que está en su primer año de ayuno, le dices, ¿por qué ayunas si tus padres no están aquí? Nadie te ve, no hay nadie de tu comunidad, puedes comer, porque esto ocurre mucho a los adolescentes, a los jóvenes con sus amigos, ¿no? Dice, ¿por qué ayunas? Puedes comer, puedes beber un poco de agua, nadie te ve. En ese momento ese adolescente musulmán se va a reír de ti y te dirá, pero Dios me ve, yo lo hago por Él. Así de simple. Pues muy bien, esto indica que esta persona tiene un nivel de conexión con Allah, ¿no? Está muy bien. Pero no hay que quedarse ahí, no hay que limitarse con eso. Hay que extraer este ejemplo y extrapolarlo, aplicarlo a todos los ámbitos de la vida de esa persona, de ese adolescente. Está bien que cuando le inviten a romper su ayuno diga no, porque esto lo hago por Dios y Dios me ve, pero tiene que actuar de la misma forma cuando le inviten a mentir, cuando le inviten a falsificar algo, cuando le inviten a hacer trampas, cuando le inviten a insultar o a criticar a alguien. Cuando le inviten a cualquier cosa que no agrada a Dios, tiene que decir no, porque Dios me ve. Y no solo ese adolescente, todos nosotros. El Ramadán nos tiene que enseñar esta lección, pero no para aplicarla con el ayuno solo, es para aplicarla con todo en la vida, en todos los ámbitos de la vida. No puede hacer trampas en un examen quien tiene el ihsan, quien siente la presencia de Allah. No puede robar en un supermercado sin cámaras quien cree firmemente que Allah le ve. No puede mentir cuando nadie se da cuenta. En muchas ocasiones podemos mentir sin que nadie se dé cuenta. Y podemos falsificar y podemos corromper y podemos hacer mil cosas negativas, malas, sin que nadie se dé cuenta. Incluso en esas ocasiones, el ayuno tiene que enseñarnos, el ejercicio de Ramadán tiene que enseñarnos a mantener este estado de despertar espiritual durante todo el año. Incluso cuando la ley no te persigue y nadie te observa, incluso en esas ocasiones, todo lo que no agrada a Allah, por muy pequeño que sea, tenemos que mantenernos al margen de ello y sobre todo, estar atentos, actuar en ese momento, reaccionar en ese momento, estar despiertos. Eso es el ihsan del que hablamos hoy y del que llevamos todo Ramadán y vamos a estar hasta el último día de Ramadán ejercitando. Esto es como cuando haces un ejercicio para reforzar un músculo, ¿no? Lo mismo. Estamos todo Ramadán haciendo un ejercicio para reforzar el ihsan, que esperemos que nos dure para todo el año. El Islam, bien entendido y bien practicado, ofrece a la sociedad ciudadanos ejemplares en todos los campos. El Islam práctico, el Islam que se aplica igualmente en la mezquita y en casa y en la calle y en todos los ámbitos de la vida. Hagamos, por lo tanto, que la gente vea los valores del Islam en la práctica y en la convivencia diaria. Después de haber hablado del Corán, de su importancia, de sus frutos, de sus fines, durante los días anteriores, y después de haber dado algunas claves para entender y beneficiarse del Corán, hoy empezamos a poner en práctica todo lo que hemos dicho. Y lo vamos a ir haciendo de aquí hasta el fin de Ramadán,
de tres modos diferentes. Uno, coger una sura, analizarla para sacar de ella beneficios y lecciones. Esto es un modo de acercamiento al Corán, de tadabbur, que hemos dicho antes. La segunda forma es elegir un tema concreto y buscar todo lo que hay en el Corán sobre este tema. Por ejemplo, buscar todo lo que aparece en el Corán sobre la felicidad, sobre la muerte, sobre la generosidad. Todo lo que nos enseña el Corán al respecto, hacer una lectura temática, una búsqueda temática. Y la otra forma es coger una historia o un relato del Corán, un personaje, y sacar lecciones de lo que nos dice el Corán sobre esta historia. Estas tres formas son las que iremos alternando durante los próximos días, inshallah. En todo momento vamos a hacer este acercamiento al Corán desde nuestra relación, teniendo en cuenta desde las circunstancias en las que nos encontramos. Vamos a acercarnos al Corán, hacer una lectura en el Corán, una búsqueda en el Corán, una reflexión en el Corán, teniendo en cuenta que estamos en Ramadán 2020, que formamos parte de la sociedad española, que hay una pandemia global, que estamos en una situación de crisis. Vamos a leer el Corán buscando respuestas y lecciones para afrontar esta crisis actual de la mejor manera posible. Por supuesto, no vamos a poder profundizar mucho porque no disponemos de tiempo para ello. Esto es simplemente para enseñar una forma práctica, una metodología de trato con el Corán. Simplemente es para que nos sirva de ejemplo. Hoy vamos a bucear en la sura número 12. Es la sura de Yusuf. Esta sura fue revelada en Meca, concretamente en el año de la tristeza. El año de la tristeza es el año anterior a la inmigración del profeta Muhammad de Meca a Medina, y se llama de la tristeza porque en ese año el profeta perdió a dos personas que eran sus mayores apoyos en Meca, que eran su mujer Khadija y su tío Abu Talib. Y también se llama el año de la tristeza porque en este año el profeta y sus seguidores sufrían un embargo, una hambruna, embargo por parte de los líderes de las tribus. Es el número 12, como hemos dicho en el Corán, pero en el orden de revelación ocupa el lugar 53. Es la sura número 53 por orden de revelación. Esta sura tiene 111 versos, es una sura mediana, tiene 199.996 palabras y tiene 7.176 letras. La estructura de la sura empieza hablando de un sueño que el profeta Yusuf ve y comparte a su padre, Jacob. Su padre le recomienda que no lo contara a sus hermanos para no encender su envidia hacia él, que era el hijo favorito. El profeta Yusuf, el hijo, le dice a su padre: he visto que las estrellas, que los astros postrados delante de mí. Su padre lo interpreta como que su hijo va a tener una gran posición, va a tener un don, algo, ¿no? Después de contarnos esta parte, luego pasa a hablarnos de la trama, los hermanos de Yusuf, de los hermanos de Yusuf contra él, contra su hermano, por la envidia que sentían, porque vieron que era el hijo favorito de su padre, decidieron juntos llevarlo de excursión, una salida, y tirarlo en un pozo. Y volvieron y dijeron a su padre que se lo había comido el lobo. Yusuf fue encontrado abandonado en un pozo, llevado a Egipto para convertirse en un esclavo en la casa del rey. Después de eso, estando en la casa del rey como esclavo, se encuentra ante una nueva prueba. La reina le tienta para satisfacer su deseo sexual.
Para Yusuf eso es un pecado y además una traición a su jefe, al rey, y lo rechazó rotundamente, aunque el coste de eso fue la cárcel. Terminó pasando en la cárcel, según algunos datos históricos, interpretaciones, unos 12 años en la cárcel. Y luego sale de la cárcel gracias a un sueño. Interpretó un sueño del rey y salió de la cárcel, consiguió la inocencia y terminó ocupando una posición importante en el Estado, como gobernador de todo Egipto. Desde esa posición de autoridad terminó durante un periodo de crisis económica, de hambruna, encontrándose con sus hermanos que vinieron de la zona de Siria, Palestina, huyendo de la sequía, y se encontró con sus hermanos y posteriormente con su padre. Y luego la sura termina dando unas conclusiones. Este sería un poco los fragmentos de la sura, los distintos fragmentos de la sura. Esta sura es un relato de la historia de Yusuf, por eso se llama así. El Corán lo llama el mejor relato, el mejor relato. Los sabios dicen que se llama así porque es una historia que el profeta Yusuf pasó por diferentes pruebas y terminó teniendo un final feliz. Y dicen los sabios que quien esté triste y lea la sura de Yusuf encuentra sosiego. Es una sura que además llega para el profeta Muhammad en una época muy difícil, muy oscura, y llega esta sura para darle sosiego, para darle esperanza, para animarle al profeta Muhammad. Y bueno, más o menos en los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles y esta sura pues también nos sirve para encontrar el consuelo, encontrar el alivio, encontrar la esperanza que estamos buscando, ¿no? Entonces la sura de Yusuf es un buen remedio para la tristeza. En esta sura el profeta Yusuf supera muchas pruebas. La primera prueba, la envidia de sus hermanos. La segunda prueba, fue alejado de su padre y casi lo matan, pero terminó alejado de su padre, tirado en un pozo, vendido como esclavo. La emigración a otra tierra lejana también es una prueba. La prueba de la reina, una prueba muy difícil, elegir entre el pecado o la cárcel. Terminó en la cárcel. Y la otra prueba también, aunque diferente, es la prueba del poder y la autoridad. Y gracias a su fe y su confianza en Allah, superó con éxito todas estas pruebas. Esta sura del Corán nos da un ejemplo del creyente. El profeta Yusuf, el protagonista de esta sura, es un ejemplo del creyente que, independientemente de las circunstancias, se mantiene firme en su fe y en sus principios. El éxito y el fracaso dependen en realidad de nuestra relación con Dios y no con lo que tengamos en nuestras manos. Esta sura nos dice que si tienes a Allah, no te faltará nunca nada. Si tienes a Allah, no te faltará nunca nada. El profeta Yusuf en todas estas pruebas estuvo sosegado, apoyado por Allah, incluso cuando estaba en la cárcel, incluso cuando estaba solo en el pozo. ¿Quién hizo que esa caravana pasara por el pozo para salvarlo? ¿Quién hizo que un sueño cambiase todas las reglas del juego y pasara y sacara al profeta Yusuf de la cárcel para ponerlo en lo más alto de la autoridad de la época? ¿Quién hizo todo esto? Allah. Y si pierdes a Allah, ese es el verdadero fracaso. Ese es el fracaso de verdad. Esta sura nos enseña que no debemos nunca perder la esperanza y
y que tras la dificultad viene la facilidad, siempre, siempre. Esto es lo que la sura quiso transmitir al profeta Muhammad. Estaban en un momento difícil y quiso decirles al profeta Muhammad y sus seguidores: paciencia, vendrán tiempos mejores. Ahora no tenéis de qué comer, mañana vais a tener todo el mundo abierto para vosotros, ¿no? Nos enseña también que las pruebas de la vida nos hacen fuertes y nos preparan para algo mayor y mejor. Si el profeta Yusuf no hubiese salido de su casa, no se hubiera alejado de su padre, pues no habría conseguido nada de todo lo que consiguió. No habría tenido una personalidad preparada para ocupar un cargo importante como el del gobernador de Egipto. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Allah y dejarnos llevar por su decreto. Otra lección de esta sura es que las cosas no se juzgan por las apariencias. El amor del padre a Yusuf, algo bueno, fue el motivo de sus desgracias. Fue el motivo por el que los hermanos decidieron alejarlo de su padre, quitarlo de su vista. Por otro lado, la cárcel, algo malo, fue el motivo para que llegase a conocer al rey, y un compañero de la cárcel fue el que lo presentó al rey como alguien de sabiduría, como alguien que sabe interpretar los sueños. El auxilio vino a través de un compañero de la cárcel y terminó siendo el hombre de confianza del rey. La conducta de una persona de principios no cambia nunca. Yusuf era un hombre fiable por sus compañeros de la cárcel. Era un hombre de confianza, un hombre de principios. Cuando la reina lo sometió a una prueba muy difícil, era un hombre de principios cuando llegó a ser rey o ministro o gobernador. No cambió. En todos los casos, de hecho en la sura aparece que sus compañeros de cárcel le dicen: vemos que eres de los muhsinin, de quienes actúan con excelencia, de los hombres de Dios, ¿no? Un hombre fiable, honesto. Y también se lo dicen cuando es el gobernador. Aprendemos de Yusuf la paciencia, la esperanza, la fidelidad a los valores, la plena confianza en Dios, la acción positiva y el servicio a los demás, incluso en los momentos difíciles. Y todas estas lecciones son necesarias en los tiempos actuales. Anas ibn Malik, uno de los compañeros y discípulos cercanos del profeta Muhammad, cuenta lo siguiente. Dice: un hombre vino al profeta Muhammad y le dijo: ¿cuándo es el fin del mundo? El profeta Muhammad le replicó: ¿y qué tienes preparado para ese día? El hombre contestó: no tengo nada, no tengo grandes obras preparadas para ese día, salvo que soy un hombre que ama a Dios y a su mensajero. Y el profeta le dijo: estarás en la otra vida con quien amas. Estarás en la otra vida con quien amas. Anas, el compañero del profeta Muhammad que asistió a esta conversación, dijo: nunca me había alegrado tanto de escuchar un hadiz del profeta como ese día. Fue una gran alegría saber que yo, Anas, aunque no tengo el nivel del profeta y de otros compañeros, podría estar con ellos en la otra vida solo por el amor que les tengo. Bueno, veamos algunas lecciones que podemos sacar de este hadiz. Lo primero que nos enseña el profeta Muhammad es que seamos prácticos, que las preguntas que hagamos sean útiles y tengan efectos prácticos. Preguntar por a veces cosas de religión, del más allá, que no sirven para nada, que no te hacen mejor persona, que no te aporten nada.
Eso es una pérdida de tiempo. No nos podemos permitir ese lujo porque el tiempo es escaso. Entonces tenemos que ir siempre al grano y ser prácticos y buscar aquello que nos mejora. El profeta le dijo, ¿y qué has preparado? Es decir, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué tienes preparado para ese día? En lugar de decir cuándo llega el fin del mundo, que eso no lo sabe nadie. La segunda lección que nos enseña el profeta Muhammad es precisamente eso, que hay una pregunta que tenemos que hacer con frecuencia y es ¿qué tenemos preparado para la otra vida? Sabiendo que la otra vida eterna empieza con un juicio en el que se nos van a pesar nuestras acciones, tanto positivas como negativas, y eso va a decidir nuestra vida eterna. ¿Qué hemos ahorrado para ese momento, para ese día? Esta pregunta viene bien hacérnosla de vez en cuando, aunque no sea diario, pero de vez en cuando hacer un ejercicio y decir, oye, si el día del juicio es mañana, si mi vida acaba mañana, ¿qué tengo preparado para el más allá? Porque lo que no tiene sentido es que uno crea en una vida después de la muerte y no se prepare para ella. Y la otra lección es que el amor al profeta, a Allah, a las personas nobles, a los valores, al bien, tiene mucho valor para Allah. Amar, el amor, el sentimiento del amor, aunque se hace con el corazón, pero Dios lo valora y tiene su repercusión en el juicio final. Es decir, Allah nos va a juzgar, pues por ejemplo, ¿por qué amabas esto y no amabas lo otro? Si tú eres una persona que ama la justicia y que ama la generosidad y que ama la honestidad, eso se considera como una acción, como si hicieras esas cosas. Y si tú eres una persona que ama la falsedad y ama la corrupción y ama la injusticia, pues lo mismo. Puede el amor, el sentimiento del amor bien orientado puede equivaler a grandes obras. Fijaros como lo expresa el profeta sallallahu alaihi wasallam, cada uno estará junto a quienes ama. Esto es, dice, quieres estar con el profeta Muhammad y con Abu Bakr, Omar, los grandes personajes del Islam que hicieron grandes obras, y dices, yo no tengo el nivel que tienen ellos, y aún así el amor hacia ellos te permite estar con ellos. Por último, la felicidad de Anas me llama la atención en este hadith. ¿De qué se alegra Anas ibn Malik? Se alegra de esta noticia que le da el profeta Muhammad, de que a pesar de considerarse no apto y no con el suficiente nivel para estar junto al profeta Muhammad y los grandes compañeros del profeta Muhammad, se alegra de que, bueno, pues dice, el amor que les tengo me permite estar con ellos. Las cosas que le alegran al creyente son diferentes a las que le alegran a una persona pues, materialista, por ejemplo. Este hombre no le alegra tener más o tener menos, comer más, comer menos, vestirse más, vestirse menos. No, lo que le alegra es lo que le acerca a Allah. Eso es lo que le alegra. Una noticia como esta le llena de felicidad y le quita el sueño. Así que bueno, pedimos a Allah que llene nuestros corazones con el amor, primero el amor a Allah, el amor al profeta y el amor a los valores y los principios y el amor a todas las personas nobles para poder disfrutar de su compañía, inshallah, en la otra vida. Y bueno, para acabar nuestro programa de hoy, la pregunta de hoy es ¿qué cosas son aconsejables durante el día del ayuno? Bueno, una de ellas es el suhur, comer antes de empezar el ayuno, comer algo, una comida ligera, y cuanto más tarde mejor, es decir, justo antes de empezar el ayuno, antes del fajr, comer algo. Aunque sea ligero, pero eso tiene barakah, tiene bendición. No es una cosa obligatoria, pero es aconsejable. Y el iftar,
la ruptura del ayuno justo cuando llega la hora, justo cuando se oye el adán. También es algo aconsejable. Otra cosa aconsejable es romper el ayuno primero con dátiles y si no con agua, y luego más adelante comer. La otra cosa aconsejable es no perder los nervios, mantener la calma, la serenidad. Otra cosa aconsejable es la generosidad durante el mes de Ramadán y incrementar los actos de adoración en general. La oración, el dhikr, el dua, el Corán, por supuesto, ¿vale? Y bueno, por último, el ejercicio de hoy. El ejercicio de hoy es que decimos mucho que Ramadán es el mes del perdón y deseamos todos que Allah nos perdone durante el mes de Ramadán. Pero eso tiene una condición. El que quiere que Allah le perdone tiene que perdonar, ser capaz de perdonar a los demás, ¿no? Y este es el ejercicio que propongo hoy. Mirar en nuestros corazones si guardamos algo de rencor hacia alguien, si tenemos alguna enemistad con alguien, aunque la culpa no sea nuestra, no es el momento de hablar de los detalles. Lo importante es hacer un chequeo y perdonar, poner a Dios como testigo, decirle a Allah, yo quiero tu perdón y por lo tanto voy a empezar yo por perdonar a todas estas personas que me han hecho daño, que me han perjudicado, con las que llevo mucho tiempo sin hablarme, simplemente, aunque ellas no lo sepan, simplemente acuérdate de las personas con las que no te llevas bien y ten la valentía y la fuerza de perdonar para limpiar el corazón y estar preparado para recibir el perdón de Allah. Y bueno, pues con esto terminamos un programa más del Paraíso de Ramadán. Muchas gracias por vuestra atención y hasta mañana, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.